Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Adaptación de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en la Administración Pública. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos todos también a esta acción educativa de hoy. Gracias por el espacio para poder acompañarlos en este tema. Un tema que, bueno, es el primero de nuestra ruta de este año, pero que tiene como intención poder hacer una profundización un poco de cómo se adapta la norma de implementación del sistema de gestión a las entidades públicas, ¿sí? Sabemos que pues tienen unas características distintas a la privada, que hace que a veces las situaciones pues como tal normativas se deban aplicar o se deban tener en cuenta algunos aspectos importantes al momento de aplicarla. Entonces, el objetivo de hoy es precisamente, ya me voy a volver al sondeo un momentico, quería mostrarles acá lo que vamos a hacer. El objetivo de hoy es precisamente ese, como poder visibilizar esas diferencias y trabajar como la implementación vista desde cómo una entidad del Estado pues se enfrenta al sistema de gestión, las concepciones, percepciones que hay, y obviamente para eso pues lo primero que hay que hacer es entender un poco cuál es la estructura y cuál es la cultura de las entidades públicas. Luego sí poder ya ver cómo entonces esto impacta la implementación del sistema y al final pues cerrar con algunas recomendaciones propias de cada una de las etapas o de los requisitos mínimos en sus capítulos grandes, ¿no? Para que ustedes pues puedan ir ya como llevándose esa experiencia, porque lo que voy a hablar prácticamente es de las asesorías que he podido trabajar y que he podido brindar en las diferentes entidades del Estado, bien sean de orden nacional o territorial. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Es nuestro primer tema, por lo tanto, es como el abrebocas a todo lo que vamos a hacer. A medida que vayamos transitando nuestra ruta, pues vamos a ir encontrando mucha más profundidad técnica en la implementación y en la normatividad también. ¿Listo? Entonces, hoy es como para calentar motores un poco y ponernos en los zapatos de lo que una entidad pública pues debe enfrentar cuando se trata de esta implementación. Para arrancar entonces, vamos a hacer nuestro sondeo de hoy. Al final también vamos a revisar un par de normas importantes de este año. Entonces van a ver, pues una de las preguntitas seguramente va a tener algún tipo de contenido de normatividad, pero pues nada crítico, ¿listo? Entonces arranquemos, Wilmer, si nos ayudas por favor con nuestro sondeo de hoy. Lo que sí, doctora, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a la acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Condición relevante al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en entidad es A, la supervisión de contratos. B, la asignación de recursos. C, A y B son correctas. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta.
Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, la supervisión de contratos, un 0% de respuesta. B, la asignación de recursos, un 23%. C, A y B son correctas, un 77% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, los valores definidos en el sector público son A, compromiso, respeto, justicia, diligencia y compromiso. B, honestidad, transparencia, justicia y diligencia. C, ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, compromiso, respeto, justicia, diligencia y compromiso, un 26%. B, honestidad, transparencia, justicia y diligencia, un 68%. C, ninguna de las anteriores, un 6% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La circular 026 de 2023 busca A, actualizar sus políticas, manuales y procedimientos. B, modificar la cantidad de miembros en el comité de convivencia. C, obliga a las entidades a crear herramientas de evaluación. D, ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, actualizar sus políticas, manuales y procedimientos, un 47% de respuesta. B, modificar la cantidad de miembros en el comité de convivencia, un 15%. C, obliga a las entidades a crear herramientas de evaluación, un 18%. Y D, ninguna de las anteriores, un 21% de respuesta. Todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos y recuerden al final, vamos a volver a hacer nuestro sondeo para ver cómo internalizamos este contenido que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, como les decía, nuestro objetivo general de hoy va a ser entender las características de las entidades, cómo estas también impactan en la implementación del sistema de gestión, cómo aplica, cómo se adapta o cómo se ve la normatividad del sistema de gestión ya a la luz de lo que es una entidad del Estado. Entonces, arrancando, bueno, esto va a ser pues muy rapidito porque pues seguramente muchos de los que están acá están en entidad pública, entonces es más como un recorderis para ponernos de acuerdo en lo que implica la entidad pública. Entonces, ¿qué es una entidad pública? Una entidad pública es un tipo de organización que al no poder, cuando su objeto, de la razón de ser, no puede ser llevada a cabo por ningún otro tipo de organización, pues la asume como tal una organización del Estado. Cumple sí o sí con la administración de los recursos del Estado, de las políticas del Estado, la implementación de esas políticas y todo lo que para el país pues, se vuelve relevante en materia de política pública. Eso es una entidad pública. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto se los traigo más que todo para que conozcamos un poco cómo está distribuido el Estado colombiano en términos de entidades. La estructura es bastante vertical. Entonces, pues tenemos las entidades de orden territorial, que son todas aquellas que pertenecen o bien pues, a un territorio específico, llámese por ejemplo distrito, y luego tenemos las de orden nacional, que ya pues representa como tal al país entero, como por ejemplo los ministerios, ¿sí? En esas dos nos vamos a mover. El tema es que cada una tiene pues unas características de alguna forma que las vuelven un poco más sencillas al momento de aplicar el sistema de gestión o más difíciles, ¿sí? Por lo general, y por ahí una de las primeras preguntas que estábamos respondiendo, la asignación de recursos puede verse bastante afectada si es de orden territorial o de orden nacional, y por lo tanto, pues también la cantidad de acciones o la posibilidad que tienen para tener profesionales que tengan un equipo más bien de profesionales bastante robusto o incluso que tengan posibilidades de tener implementos, herramientas, tecnología
capacitación pues mucho más a la vanguardia. Eso va a depender pues también de cómo esté esta asignación de recursos, y obviamente pues se va a ver reflejado en la manera en cómo esta distribuye sus recursos financieros y pues cómo pertenece, cómo se ve reflejada dentro de esta estructura, ¿sí? Esto es, pues, como les digo, vamos a estar revisando esto a partir de una bibliografía que es basada en investigaciones y proyectos de grado que estudian la cultura y la administración pública, cómo se da acá en el país, y también por la experiencia que se ha ido adquiriendo a trabajar con estas entidades, ¿ok? Como ustedes pueden ver, esto es un ejemplo de la Procuraduría, pero en general son todas así. Es decir, la estructura siempre es muy vertical, distinto, por ejemplo, a lo que hoy en día se está viendo en el sector ya, en la industria privada, donde las estructuras tienden a ser mucho más horizontales e incluso líquidas, de alguna forma como que se van disolviendo y se van agrupando a medida que se van necesitando por proyectos o a medida que van naciendo las necesidades. En la entidad pública, lo que estamos viendo es que aún se mantiene esta estructura. Tiene sentido, obviamente, porque si ustedes ven la estructura del Estado, pues el Estado también es bastante vertical. Entonces, la entidad al interior, cuando se nombran roles y cuando se nombran estos cargos importantes, estos cargos claves, pues asimismo es como un reflejo en cascada que va bajando desde lo que implica pues la estructura del Estado. Entonces, tiene sentido que sea tan vertical, pero pues en efecto, sin duda alguna no podemos de alguna manera, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. Es decir, este tipo de estructuras dificulta en gran medida la toma de decisiones, puede ralentizar muchísimo los procesos que se tengan que llevar a cabo al interior. Eso sí, en ese sentido, sí son muy rigurosas en el cumplimiento normativo, por lo cual, pues obviamente, si algo tiene una fecha límite o un tiempo específico, pues sí o sí, eso se va a cumplir. Pero lo que no y lo que requiera, lo que pase, digamos, al segundo grado de prioridad dentro de lo que es la parte misional de la entidad, pues puede tomar más tiempo del deseado. Y eso pues en parte porque debe pasar por varios niveles, varias escalas antes de poder tomarse la decisión o de obtenerse la tan deseada firma que se requiere para llevar a cabo o la implementación pues de ese aspecto específico, sea cual sea. Entonces, ¿qué es una estructura vertical? Pues se trata de una estructura que es alargada, normalmente tiende a ser en forma de pirámide. Algo muy bonito que tienen estas entidades es que ustedes saben que lo que va cambiando con los gobiernos y con cada cambio administrativo, pues suele ser la parte más alta de la pirámide, ¿sí? Los cargos más altos, la alta dirección. Pero la base suele quedarse y suele permanecer y tienden a tener un alto nivel de antigüedad, ¿sí? Entonces, eso es sumado al nivel de experticia técnica que suelen tener, porque claro, cada entidad se dedica específicamente a un aspecto de la administración del Estado. Eso hace que la gente que está ahí sea también técnicamente muy específica, muy preparada. Entonces, aun cuando son pirámides, es muy importante tener en cuenta que son pirámides de alguna forma invertidas, porque lo grueso, lo importante, lo que mueve, lo que define la entidad institucional de estas organizaciones, pues es sin duda la base de la pirámide, esos cargos que están allí, que tienen todo el conocimiento de cómo es que se deben llevar a cabo los procesos, y ese es el grueso de gente con la que nosotros trabajamos desde el ejercicio prevencionista, por lo cual es muy importante darles el reconocimiento, el lugar que tienen, que merecen, del tiempo que llevan sirviendo, del conocimiento que tienen, de la experiencia que tienen, porque pues de ahí también hay muchos hábitos que se van creando, pueden no ser de pronto tan saludables, pero no importa, son hábitos que vale la pena rescatar y que uno puede aprender también mucho de esas personas al momento ya de hacer la gestión de condiciones de salud, la gestión de peligros, y eso hace que pues adquieran muchísimo más valor a veces que la misma alta dirección. Claro, dependiendo del momento del sistema en el que estemos, pero pues es clave que estas pirámides suelen ser más invertidas que de punta a base, suelen ser más prioritarias
en importancia en su base que en la punta a veces. Sin embargo, pues como el liderazgo se encuentra en la cima, es un liderazgo que ejerce gran presión, es decir, puede ser presión positiva, pero igual tienen gran presión a lo que se hace al interior de la entidad. Eso hace que muchas entidades estén a la expectativa de ver los nuevos gobiernos y las nuevas administraciones con qué tipo de visión llegan para poder saber pues cuáles van a ser las prioridades de ese periodo, en qué nos vamos a enfocar, a qué le vamos a meter la ficha, porque en efecto pues no toda visión es igual a la otra y no todo, aun cuando la implementación del sistema sí o sí pues se debe cumplir a cabalidad en su marco normativo, sí hay muchas cosas que son flexibles y que dependen de la visión que se tenga dentro de cada plan de trabajo, ¿sí? Entonces, eso va también a verse impactado por qué tanta importancia, qué tanta prioridad le puede dar cada una de esas administraciones a estos temas, ¿sí? Entonces, uno siempre está con la expectativa de, ¿será que este año va a ser? ¿Será que nos van a poner atención? ¿Será que nos van a dificultar un poco la gestión y el ejercicio de esto? ¿Será que van a llevar la voz de lo que nosotros queremos compartir a la alta dirección? Todas esas preguntas suelen ser temores que tenemos porque en efecto pueden sí o sí impactar qué tan fácil hacemos nuestro ejercicio y también pues qué tanto valor podemos agregar con lo que hacemos, ¿sí? Más allá de simplemente pues hacer ese cumplimiento normativo. Entonces, el liderazgo pues es clave, es un liderazgo que está en la cima, vamos sí o sí a depender de esas decisiones, de los tiempos de ellos, ¿verdad? Y pues la pirámide debemos entenderla también como una importancia invertida. ¿Listo? Conclusión de este aspecto. Nuestros valores son, cada entidad los adapta, pero la administración pública, o sea, el Departamento Administrativo de Función Pública, define estos 4 como los valores que debe tener el servidor público, ¿sí? La diligencia en términos de optimizar los recursos del Estado, ¿sí? La honestidad que nos define como servidores de transparencia y rectitud, donde todo, pues, de alguna forma lo que hacemos, lo hacemos y lo podemos evidenciar sin ningún problema y está dispuesto allí la información para quien desea acceder. La justicia en el marco de la toma de decisiones informada, imparcial, el respeto, obviamente, pues por todos y cada una de las personas, sin importar su condición, sus características individuales y demás. Y el compromiso, que pues de alguna forma nos muestra esa responsabilidad y sentido de pertenencia que tenemos con el rol de servidor público para servir, ¿listo? Para estar dispuesto a lo público, para que nuestra prioridad sea el ciudadano y sea el servicio que podemos brindar. Estos son esos principales valores. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos viendo normatividad, estamos viendo implementación del sistema de gestión. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver y es que estos valores, increíblemente, no es como que la función pública diga, estos son, vayan y aplíquenlos. Es que esto nace de unos estudios que se vienen haciendo, si no estoy mal, tal vez como desde el 2014, del 2015, donde se ha venido estudiando cuál es la cultura de las entidades, ¿verdad? Qué define al servidor público, qué lo caracteriza y qué lo debe caracterizar. Y en ese estudio nace que de alguna manera estos son esos 4 pilares que pueden ser 5 pilares que pueden ser adaptados. Claramente hay entidades que dirán, no sé, me quedo, en vez de honestidad, me quedo con la palabra transparencia, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan que esto que está acá refleja el comportamiento del servidor público. Por lo tanto, todo lo que se hace a nivel del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a estar impactado por estos valores. Un ejemplo sencillo que les voy a poner con eso. Cuando hablamos de honestidad y hablamos de transparencia y rectitud, hablamos de gestión documental. Hablamos de que todo aquello que se hace debe quedar documentado y debe quedar a la disposición de aquel que lo necesite y lo desee consultar, guardando obviamente sus reservas de acuerdo a la confidencialidad también que está por ley. Pero sí se debe documentar y sí debe estar allí dispuesto a. Entonces, para el Estado colombiano y las entidades es clave y es fundamental todo lo que se puede hacer desde gestión documental. Es decir, las áreas que trabajen gestión documental
van a ser de alguna manera o el aliado perfecto de seguridad en el trabajo o la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque finalmente, dependiendo de cómo organicemos la información, de lo que dice la norma de gestión documental versus lo que dice la norma de los estándares mínimos de qué es lo que debe tener y cómo se organiza el sistema, pues ahí hay que entrar en diálogos, hay que comenzar a construir y a ver en qué puntos nos encontramos y en qué puntos de alguna forma pues no tanto y cómo podemos negociar para que todo pues quede de forma muy organizada y al alcance. ¿Qué se guarda? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué no se guarda? ¿Dónde se guarda la reserva confidencial? Todo eso se vuelve una discusión clave que sí o sí se va a tener dentro de la entidad al momento de estar hablando de esto y que para la auditoría pues va a ser muy importante. Entonces, es algo que nos caracteriza, ¿sí? Es algo que está en nuestros valores y es algo a lo cual le damos importancia. ¿Qué es un valor? Aquello que usted le da importancia, vale para usted. Entonces, ¿qué vale para mí? Para mí vale la honestidad y la transparencia y la rectitud. ¿Cómo demuestro yo eso? Documentando. ¿Y cómo gestiono mis documentos? Así y así, así. ¿Sí? Así es todo. La diligencia, por ejemplo, para optimizar los recursos del Estado. El gasto público es una responsabilidad muy importante que nosotros tenemos como servidores. Entonces, cuando hablamos de diligencia en estos términos, por ejemplo, esto es un ejemplo, los recursos en los que invertimos nuestras acciones educativas, si contratamos una cantidad determinada de personas para capacitación, que estas personas asistan, qué pasa si 2 o 3 o 4 personas no van, deciden no asistir y se invirtieron recursos. Todo este tipo de situaciones que suelen pasar se vuelve un tema delicado, se vuelve un tema importante. Otro tema importante es, listo, en el Estado los contratistas tienen unas características distintas a lo que sucede en la privada, aun cuando por contrato se respetan las mismas características y condiciones, en la vida real hemos visto que tienden a tener de alguna forma una relación con la entidad muy similar a la del funcionario, ¿sí? En términos de tiempo, en términos de dedicación, en términos de el espacio mismo que comparten con los funcionarios, entonces se vuelven parte de ese equipo y la diferenciación ya en términos, por ejemplo, de asignación de recursos que hay que hacer sí o sí, se vuelve muy complicado cuando la persona pues de alguna forma está completamente en la operación, en el día a día y hace parte como tal, una parte muy sinérgica con el equipo de funcionarios. Entonces ahí, por ejemplo, es otro tema que hay que discutir y que hace parte de nuestros valores, es respetar también que sin importar nuestro tipo de contrato, pues también hacemos parte de. Y aun cuando la normatividad sí nos dice eso, que todos deben estar, sin importar el tipo de contrato, deben estar acobijados, digamos, por este sistema de gestión, sí hay ciertas cosas que hay que entrar a revisar, porque pues igual sí es asignación de recursos y sí debemos considerar, por ejemplo, cuando asistimos a capacitación y demás, qué es capacitación del SST, qué no es capacitación del SST y cómo se manejan la participación pues, de estos roles, ¿sí? De estos tipos de contratos. Entonces, eso es importante. Bien, por eso les traía acá esta discusión. Revísenlos en el código de conducta que ya dejó la función pública, para que vean cuáles son esos comportamientos y ojalá que desde el sistema nosotros también podamos hablar de esto. Esto habla de ética, esto habla de convivencia, esto habla, es decir, si empezamos a ver, lo podemos incluso trabajar por entorno laboral saludable, por riesgo psicosocial, ¿sí? Es un tema que es importante que la gente comience a hacer conciencia de cómo estos valores, por ejemplo, se ven reflejados en su responsabilidad propia con el sistema de gestión de seguridad y salud, ¿sí? Respeto por la seguridad de los demás, respeto y responsabilidad por la salud propia, diligencia en las actividades que yo como servidor público tengo con respecto al sistema de gestión, transparencia, compromiso, todo esto. Bien, entonces, algunas características importantes. Vamos a hablar de cuatro o cinco características. Las dos primeras son la gestión y la toma de decisión. Entonces, ¿qué pasa? La cultura, el desarrollo cultural también lo podemos ver de alguna forma como el resultado de esta triada, que son las normas, las creencias y los valores, ¿sí? Acá siempre va a haber una información que está escrita y una información que es tácita, que nadie la ha escrito y no la tenemos, digamos, a la mano,
pero que también está ahí, la gente la reconoce y la gente dice, aquí las cosas son así, es que aquí no, siempre no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, ese discurso, que se va llevando de generación en generación, eso casi que, eso es tradición oral, también hace parte de lo que son las creencias, los valores y las normas, ¿verdad? Pero pues de una forma pues más tácita, ¿m? Y es importante. Entonces, un tema importante que ustedes deben hacer para poder entender cuál es la mejor forma de implementar el sistema, por lo que ustedes están trabajando con gente, no están trabajando con Exceles, no están trabajando, ¿cierto?, con la norma en la mano, sino con personas con las que aplican esos temas. Es importante que ustedes entiendan la cultura de estas personas, qué los mueve, cuáles son sus creencias principales, cuáles son sus hábitos principales, porque de ahí vamos a tener una diferenciación importante en cómo perciben el sistema y nosotros también cómo nos comunicamos con ellos. Entonces, lo primero es la gestión y la toma de decisiones. Vamos a ver que la eficiencia de las entidades va a estar siempre, en gran medida, por no decir que siempre, determinada por el contexto externo. Entonces cambia una norma, sale una nueva directriz de gobierno, sale una nueva directriz de función pública, entonces devuélvete y vuelve y haz. Eso siempre va a pasar y estamos sujetos a eso. De alta exigencia técnica y normativa, como les decía, esto hace que seamos muy rigurosos en la implementación normativa, en la auditoría, en la matriz legal, en todos esos aspectos porque se vuelven importantes para la entidad. De alta exigencia en la imagen pública que se proyecta, o sea, qué tipo de entidad queremos ser, cómo queremos que nos vean, que la gente quiera venir a trabajar aquí, que digan, es que en la entidad tal se trabaja muy chévere, es que en la otra, uy, no, en esa entidad, ahí no, ahí es súper peligroso trabajar. O sea, ¿qué queremos que hablen de nosotros como marca empleadora, no? Eso es importante. De alta exigencia en la imagen pública, funcionan con modelos que se relacionan con principios burocráticos, pues esto lo sabemos, es parte también de la naturaleza y de la estructura que tienen, y suelen ser muy de la cultura de la obediencia y el poder, ¿sí? Incluso en el mismo trato, cuando nos diferenciamos por la forma en cómo nos nombramos, quiénes son doctores, quiénes no, o sea, desde ahí de entrada hay una separación de poderes y hay un rol de obediencia, de subordinación. Entonces, esto hace que, por lo general, voy a decir por lo general, el equipo de seguridad y salud en el trabajo es parte pequeñita de un grupo más grandecito, que es de una dependencia más grande, y así sucesivamente. Entonces se vuelve como un apéndice chiquitico ahí de una estructura muy robusta y muy grande. Entonces, ganarse protagonismo y de alguna forma como que ir luchando codo a codo, subir para ser escuchados y para ganar relevancia en el sistema, no es tan fácil, ¿ok? Si la persona que lo logra, pues es muy diligente en su relacionamiento, lo cual es clave para una persona que trabaja en prevención y en sistemas de gestión de seguridad y salud, va a lograr ser escuchada y eso va a permear mejor también asignación de recursos, toma de decisiones y demás para el sistema, mayor voz, pero igual vas a pertenecer a ese pedacito. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que su prioridad siempre debe ser el relacionamiento público dentro de la entidad, ¿ok? Deben abrirse camino para ser escuchados, para que no se queden en la capacitación de la ARL que llega únicamente, las piezas que salen por correo electrónico comunicando el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la jornada de donación de sangre, sino que en efecto ustedes pues tengan muchísimo más alcance. No va a ser fácil porque estamos en una estructura de obediencia y poder. Y obviamente los que estén por encima posiblemente traten de alguna manera decir, no, ojo que hay unos conductos regulares, hay unos canales y hay unos roles a los que se debe llegar primero. Entonces, eso puede pasar, pero no importa quién lleve el mensaje o cómo llegue, pero que el sistema de seguridad y salud logre calar esa estructura y logre llevar el mensaje a la alta dirección y que pues adquiera ese poder estratégico y de importancia. El estilo de liderazgo usualmente va a ser autocrático, pero en transición a un estilo más democrático. Estamos ahí. Las entidades han evolucionado un montón. Yo la verdad me siento muy orgullosa de ver eso porque la gente normalmente dice cuando uno se encuentra con personas en la privada y ven la experiencia que uno ha tenido en la entidad pública, suelen decir,
ay, pero qué raro que tú hayas pasado a la privada y bueno, y pues tú sí hiciste todo eso en la pública y ya se hace eso. Entonces uno se da cuenta de todo lo que la entidad pública está haciendo en materia de desarrollo organizacional, en planeación estratégica, en reestructuración, en talento humano. Es decir, es un mundo de cambios los que se están haciendo en este momento, producto también obviamente de todo el contexto político mundial en el que se encuentra Colombia, ¿sí? Por ejemplo, la influencia que tiene la OCDE es importante, pero eso hace que de alguna forma el estilo de liderazgo, pues en ese desarrollo organizacional, esa mentalidad también vaya cambiando. Entonces, si bien suele ser autocrático, ¿sí? Está en una transición más democrático y hay entidades que incluso ya se caracterizan por un estilo de liderazgo transformacional, donde la participación es importante, el desarrollo de las personas es importante, ese tipo de cosas han avanzado y eso nos favorece a nivel de sistema. Sin embargo, suele ser paternalista y aquí esto sí ya no nos favorece tanto, porque el estilo de liderazgo que suele ser paternalista de alguna forma tiene dos posiciones, o evita el conflicto y entonces entrega por evitar conflicto y trata como de en todos estos procesos de calificación de origen, de quejas, de situaciones que representan un conflicto y la necesidad imperiosa de una negociación, los jefes suelen ser como, no me metan problemas, dele lo que está pidiendo y deje así, ¿sí? Esa es una opción. O la otra es, venga, yo los defiendo, no, esto me parece injusto, no nos vamos a dejar, y se arma casi que toda un área, se vuelve casi que un sindicato, porque un jefe tomó la batuta de la vocería y está protegiendo de alguna manera muy paternalista y protegiendo a sus equipos de trabajo. Entonces, están esas dos opciones, o sea, o se les da todo, porque de alguna forma nosotros proveemos, somos paternalistas, proveemos, o evitamos conflicto. ¿Listo? Entonces, eso a veces nos trae, esta cultura nos trae complicaciones. La comunicación suele ser formal, muy formal, de tipo formal, y también tendemos a utilizar la intranet y los correos electrónicos como canal principal, lo cual a veces también vuelve muy difícil captar la atención de la gente. Los oficios y los memorandos que hacen parte también de esa comunicación formal. La relación con la tecnología y la era digital prácticamente ausente. Ojo con eso. Poco uso de la tecnología. Eso es clave, que la transformación digital todavía no ha terminado de llegar del todo. Hay unas entidades que han avanzado más en este camino, pero sí, bueno, a nivel país todavía ni en la privada, que tienen, digamos, mayor disposición de recursos para la tecnología, todavía no hemos llegado 100% allá, pero pues hay un uso incipiente de la analítica de datos y esto sí que para la seguridad y salud es clave y es importante. Hay que estudiar analítica. La función pública, incluso desde las evaluaciones que hacen a las entidades, desde el modelo de planeación y demás que tenemos, es muy clara en que la analítica de datos es un aspecto clave y que sí o sí se debe trabajar. Nosotros debemos hacer minería de datos, recolectar datos, organizarlos, ojalá en un sistema, no en un Excel por allá olvidado, centralizarlos y trabajar esos datos, ¿ok? Si nosotros pudiéramos tener analítica de datos para seguridad y salud en el trabajo en una entidad pública, con la cantidad de funcionarios que hay, ustedes nos imaginan la gran cantidad de la big data que tendríamos para todo el país en términos de riesgos laborales. Es importante que se haga, es importante cruzar datos, por ejemplo, de riesgo psicosocial con cardiovascular, porque ustedes saben la comorbilidad que hay allí. Entonces, si nosotros tenemos esa data, es muy fácil decirlo, pero cuando uno se sienta a hacerlo, porque me ha tocado, y no hay data suficiente, que las correlaciones me salen negativas o simplemente no hay correlación, mejor dicho, es muy difícil, aun cuando la literatura dice que sí hay correlación, pero si la data no es suficiente, es muy difícil que yo pueda dar un resultado contundente y una decisión al respecto. Entonces, otro punto importante, uno, conocer la cultura, entender la cultura en la que estamos para saber cómo comunicarnos. Y dos,
relacionarnos más con la analítica de datos, ver de qué manera podemos centralizar. Power BI, hay entidades que lo están usando. Es importante que se mezcle con datos de otras áreas. Por ejemplo, datos de planeación para ver los indicadores de la entidad, nosotros cómo le estamos apuntando a esos indicadores. Cuando nosotros trabajamos ausentismo, hacemos prevención, cuando nosotros subimos los niveles de satisfacción, ¿sí? De bienestar en la gente, ¿qué pasa y cómo se ha impactado eso en el negocio? Entonces son preguntas que son claves para responder. Y tenemos funcionarios identificados con las entidades, hay sentido de pertenencia, hay antigüedad bastante en el rol, hay una fuerza laboral amplia, pero de brechas de edad amplia, hay fuertes competencias técnicas, tenemos hábitos no tan saludables, la mayoría son muy sedentarios, la mayoría. Tenemos, ya ha bajado con los años, pero el consumo de tabaco y de sustancias en general, ese era elevado, ha ido bajando, eso ha ido cambiando, pero sigue siendo parte prioritaria dentro de la prevención. Presentan altos niveles de estrés, la verdad es que el riesgo psicosocial en general se comporta de esta manera en las entidades, principalmente por demandas de la responsabilidad del cargo, demandas emocionales de la tarea, demandas, en esa parte hay varias cosas y eso hace que pues haya altos niveles de estrés y sobre todo también extralaborales, ¿ok? Bien, entonces, condiciones que esto impacta en la implementación del sistema. Entonces, lo primero, la rigurosidad de la gestión de la información, que ya se las estaba comentando. Sí o sí se ve impactado por la manera en cómo se comporta la entidad del interior y los funcionarios. ¿Es prioridad para la entidad el sistema de gestión? Sí. ¿Está en el corazón de la planeación, dentro del corazón de talento humano? Sí. ¿Es crítico? Sí. Ahora, ¿es funcional, operativo, transaccional, 100% normativo? Sí. ¿Es estratégico? Ese discurso todavía se nos queda corto, ¿ok? ¿Cómo le estamos impactando nosotros en términos de indicadores de gestión a la entidad? Se nos queda corto todavía. La privada es un poco más, va un pasito más allá solamente en esa parte, pero porque pues precisamente son mucho más horizontales y esas conversaciones estratégicas, pues es más fácil llegar a ellas y tenerlas que en las que son así altamente verticales. La gestión de contratistas, que ya les comentaba, puede llegar a ser un poco ambigua. Los recursos son limitados, ¿sí? Entonces, no todas las entidades cuentan con un presupuesto suficiente para seguridad y salud en el trabajo. A veces hay un presupuesto para cosas muy específicas que se tienen que recontraargumentar muy bien porque se requieren adquirir y porque de pronto no se pueden tomar pues por beneficios o planes alternos como por ejemplo la ARL y demás. Y eso pues de alguna manera como que siempre dificulta ese punto. O sea, ¿cuál es su presupuesto asignado? No, nosotros trabajamos con la reinversión de la ARL y la caja de compensación. Sí, pero ese no es un presupuesto asignado para SST. Eso le sirve, pero no es suficiente. Entonces, eso siempre es una discusión que se suele tener. La supervisión de los contratos se hace una labor crítica. Aquí esto es, bueno, eso es un tema delicado que más adelante durante nuestra ruta pues nos vamos a centrar específicamente a esta parte, no me voy a tener hoy acá. La capacitación, que suele tener una baja participación, porque a veces saturamos, ¿sí? A veces nuestro sistema es muy amplio, entonces decimos, pero es que todo es obligatorio, todo es necesario. En un mismo mes tengo que lanzar 10 comunicaciones de todos mis sistemas de vigilancia. Entonces, ahí nos toca ser mucho más hábiles en la priorización. Bajo rendimiento en la data y baja confianza, esto sí, en los comités en general, pero el que siempre termina llevando más del bulto acá es el comité de convivencia. La verdad es que el comité de convivencia está destinado prácticamente a ser modificado, o sea, la norma ahorita no nos está obligando a modificar nada del comité y demás, solamente es un refuerzo para decir, ojo, que esto es importante, actualicen, pero pues eventualmente esto sí tiene que evolucionar porque además ya cumplimos 11 años de prácticamente, sí, porque sí, ya son 11 años.
de que existe pues la norma de comités de convivencia y evidentemente pues hay muchos vacíos que todavía hacen que no sea tan efectivo y la gente pues ya no confíe en los comités. Entonces, sobre todo en la entidad pública pasa mucho esto. Bien, conclusión, ¿aplica la misma normatividad? Sí, ustedes saben que aplica la misma normatividad. Aquí no hay una norma del sistema para la industria privada y otra para el sector público. Esto es la misma normatividad, ¿ok? Debe ser aplicada por todos los empleadores públicos y privados. ¿Qué busca el sistema de gestión en las entidades públicas? Claro, pues cumplir con la auditoría de control interno, aprobar los indicadores de gestión dentro del sistema de calidad y cumplir con la normativa y pasar la auditoría externa. Esto es lo que busca el sistema de gestión en las entidades públicas. No, ¿ok? No. Y eso se los juro que suena chiste, pero es realidad. O sea, nos centramos en que el objetivo es este. ¿Por qué hacemos esto? Es que vamos a tener auditoría de control interno. Es que no hemos cumplido, no hemos cerrado los hallazgos que se encontraron en la auditoría. Es que tenemos que todavía aprobar indicadores. No nos están dando los indicadores. No hemos cumplido con este ítem de los requisitos mínimos y tenemos que tenerlo listo para la auditoría. Entonces nos movemos casi que llegamos a los actores claves de la entidad con este discurso, que es que tenemos que cumplir con la normatividad, que es que tenemos que cumplir con la auditoría. De alguna manera siempre es la razón o la causa de. Entonces, la percepción que tiene la gente de la seguridad y salud de trabajo en las entidades es, ok, es que es una norma que hay que cumplir. Y la verdad es que va más allá de eso y ustedes lo saben. Ustedes saben esto. El tema es que en nuestro discurso al día a día, eso que nosotros tenemos interiorizado, que es la prevención, que estamos hablando de anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos, todo esto en aras de que la gente mientras esté en la entidad, pues esté bien, esté feliz, se sienta sana, que pueda ser productivo, eso, trabajar la marca empleadora de la entidad, o sea, eso es lo que busca el sistema de gestión de seguridad y salud, bienestar, ¿listo? Calidad de vida. Entonces, aun cuando nosotros sabemos esto, nuestro discurso y nuestro lenguaje es este. Entonces, ahí estamos dando un mensaje contrario, no contrario, pero reduccionista a todos los funcionarios, ¿sí? Entonces, es que ahí viene la de seguridad y salud. Eso es que me va a decir que es que no tengo, que me baje de la escalera en la que estoy subida porque no tengo permiso de alturas. ¿Sí? O porque esto es un riesgo para la salud de mis compañeros y la mía, ¿sí? Es decir, no es tanto como, ven, es que el impacto de esto es esto, queremos que estés bien, te cuidamos, queremos que seas productivo, sino es que hay que cumplir con una norma y es que el auditor. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo hacemos esto? A través de la aplicación de las medidas de promoción de hábitos saludables, que debe ser uno de nuestros ejes esenciales, la prevención ya de las alteraciones en salud, de los signos, de los síntomas y obviamente el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, nuestro entorno tiene que permitirnos a nosotros, darnos las condiciones de que nosotros podamos tener esos comportamientos seguros y saludables, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los actores claves que sí o sí en una entidad pública cobran muchísima relevancia en el sistema? Todos estos. Son un montón. O sea, que no solamente es talento humano. Pongo bienestar, cultura y cambio por fuera porque hay entidades que tienen separado talento humano como la parte funcional de esta parte. Entonces lo pongo allí por eso. Pero realmente sí, o sea, esto es clave. Talento humano, pues porque la mayoría estamos inmersos en el área de talento humano, en la mayoría de sistemas de gestión. TI es clave porque ¿quiénes les van a ayudar con analítica de datos? TI. ¿Quiénes les van a ayudar a almacenar la información para analizarla y para correlacionar los indicadores? TI. ¿Quiénes les van a dar a ustedes los sistemas que necesitan para hacer toda ese análisis y esa toma de decisiones? TI. Finanzas es clave porque pues hay que convencer y endulzar también para tener recursos, y esa parte es importante. Comunicación interna y externa porque eso es nuestra voz al exterior y al interior. Gestión documental porque nos permiten esa transparencia y esa diligencia. Gestión contractual porque tenemos que gestionar contratos. Esto es algo con lo que las entidades viven y tenemos que gestionar contratos.
Y esa parte es rigurosa, esa parte es dispendiosa, es difícil a veces de entender, y esto hay que hacerlo desde seguridad y salud, hay que saber hacer esto. Y no es lo mismo como se hace en la entidad pública a cómo se lleva a cabo en la privada. Entonces hay que aprender. La gestión del conocimiento, porque la historia nos enseña, porque el conocimiento está allí para que sea apropiado para todos y por todos, y porque todo lo que nosotros hacemos y acumulamos de información, ustedes no saben la cantidad de información que tiene el sistema de gestión, de verdad, es una vaina gigante y una cosa muy robusta que no podemos desaprovechar. Entonces hay que hacer gestión del conocimiento. La oficina de planeación, porque la manera en cómo nosotros nos volvemos estratégicos es ahí, desde la planeación. Es que ven, cuando hablamos de sistemas integrados de gestión, seguridad y salud cobra gran relevancia, ¿sí? Casi que es más de la mitad de los puntos que tiene ese sistema integrado de gestión. Entonces, es una discusión importante a nivel de planeación. Nuestros indicadores impactan de forma indirecta, a veces más directa que indirecta, a los indicadores estratégicos. Entonces, ahí es a donde hay que llegar con esa. ¿Por qué esto es importante? Porque es que la importancia que nos den y las posibilidades que nos den de actuar al interior y el caso que puede hacer la gente de lo que decimos está en qué tanto para la gente esto es importante o no. Y la importancia va a estar dada en el marco de la estrategia de la entidad, de la visión, de la misión, de los objetivos estratégicos. Jurídica, obviamente, infraestructura para poder tener nuestro entorno claro y bien estructurado. Control interno, pues porque nos ayudan increíblemente, es un área de muchísima ayuda para mantener el sistema marchando como debe ser. La oficina de seguridad, los brigadistas, los representantes de comités y los funcionarios en general. Estos son nuestros actores claves y posiblemente hayan otros, pero digamos que en términos generales estos son claves. Así que hay que tener conversaciones con todas estas áreas. Hay que tener documentación de todas estas áreas en términos de roles que cumplen dentro del sistema. ¿Listo? Y las que puedan quedar ya por fuera, que ustedes estén ahorita pensando, ¿esta también? Ahí. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros dentro del sistema, de la entidad? Nosotros deseamos y consideramos que tenemos un rol de cuidado. Somos cuidadores, realmente. O sea, ¿por qué hacemos prevención de la seguridad y la salud? ¿Para evitar que haya una sanción? No, porque cuidamos a la gente. O sea, nuestro rol, en verdad, es desde el cuidado de la gente. Pero la imagen que proyectamos y lo que estamos vendiendo es, o somos un librito de normas que decimos que el decreto, dice que no se puede, porque usted necesita tanto mínimo de altura, ¿cierto? O la barrera. No puede entrar el señor a la obra, pero es que se nos atrasa la entrega de la obra, pero no puede entrar porque le falta tal y tal y tal. Entonces, de alguna manera, nos ven es más como aquí viene otra vez la CISO o aquí viene otra vez la profesional de seguridad y salud. Y no es qué bueno que aquí venga la profesional de seguridad y salud porque me va a ayudar con esto. Muy pocas veces el rol del equipo de seguridad y salud se entiende desde el rol del cuidado. Entonces, ojo qué imagen queremos proyectar. Así como el comité de convivencia a veces se vuelve un comité de rifas y espectáculos y el que gestiona los cumpleaños, así también, que completamente errado y equivocado, así también nos puede pasar. Nuestra imagen, lo que estamos proyectando, puede no ser la imagen que queremos proyectar. Seamos conciliadores, seamos negociadores, seamos estratégicos, ¿sí? El discurso es muy importante. El no es lo peor que nosotros podemos hacer de entrada, aun cuando nosotros sabemos que no se puede y que hay que frenar el ingreso de este señor que no tiene permisos. Pero es importante que haya una capacidad de negociación y de conversación para evitar que nos vean como una barrera y como las personas que no están ahí ayudando a la misión de la entidad o a hacer la entidad, el desarrollo de la entidad, sino que están ahí como poniendo la barrera cuando eso se hace. Y lo peor es que a veces lo hacemos también en aras de la gestión del cambio. Entonces, ojo con los discursos que tenemos. En cuanto a políticas y objetivos, es un pilar fundamental que la entidad tiene, lo hacen muy bien, es un punto bien ejecutado. A veces nos cuesta un poquito redactar los objetivos, pero pues es un punto que normalmente se hace sin problema. Lo mismo la asignación de responsabilidades, aunque aquí
puede ser que a quien se le entrega la responsabilidad a veces no le dé la importancia que necesita. Reciben, firman lo que ustedes le estén entregando de que reciben sus responsabilidades, pero no siempre están tan conscientes o han asimilado realmente el rol que se les está dando con esas responsabilidades. Lo mismo, se vuelve como un tema de cumplimiento. Entonces, ahí esto podemos sacarle mucho provecho si lo hacemos a la luz de los valores, si lo hacemos como realmente bien integrado. La rendición de cuentas es otro punto fuerte para las entidades, es un rito usual dentro de la cultura de la entidad pública, hace parte ya pues de su vida general, entonces no es difícil de ejecutar en la entidad. Comunicación sí es difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque a veces suele haber una saturación importante en las comunicaciones. Entonces, eso se nos va como para spam. Gestión del cambio. La gestión del cambio no se está haciendo como debería hacerse. Es de aplicabilidad superficial. Y no es porque se haga mal, es porque la gestión del cambio no debe quedarse solamente en seguridad y salud en el trabajo. La gestión del cambio debería ser algo propio de la entidad, ojalá un área, una dependencia dedicada únicamente a gestión del cambio, dentro de lo cual se considera seguridad y salud en el trabajo como parte de. Pero la gestión del cambio es en el macro, en el primer punto de un proyecto. Entonces, así como hay un proyecto, etapas descritas de un proyecto, digamos como en la parte de arriba, en la parte de abajo debería haber su homólogo, su espejo de las etapas de la gestión del cambio para cada una de las etapas de ese proyecto. Y ahí un pedacito siempre va a haber de seguridad y salud. Pero entonces esta parte es importante porque no se le da un alcance tan robusto a la gestión del cambio como debería darse en las entidades. Capacitación, aquí ya lo hemos discutido, un poco de recursos un poco limitados, dificultad para medir esos indicadores de impacto. Gestión de la salud, de peligros y amenazas se hace bastante bien, lo único es, hay dificultad con la gestión de las incapacidades, normalmente no se documentan adecuadamente, no se lleva el registro adecuadamente de cuáles son los diagnósticos, las causas, las recomendaciones, esa parte a veces está ahí como dificultada y tendemos a tener también pues, ciertos problemas con la ganancia secundaria. La ganancia secundaria de las situaciones de salud, donde la gente pues de alguna forma tiende a buscar apalancarse de esa situación de salud para otros beneficios que no necesariamente pues son de la condición de salud, sino del trabajo, del área, de los roles, de las responsabilidades, de la carga de trabajo y demás. Entonces, acá es muy común en las entidades ver esto, también en las empresas privadas, por ejemplo, el manejo de sindicatos es complicado porque el manejo de sindicatos tiende a gestionar bastante estas ganancias secundarias, que no está mal, porque es que en cierta medida sí es importante pues que uno tenga claro cuáles son los derechos y las responsabilidades del colaborador, y cuando hay derechos en términos de rehabilitación, en términos de protección en el ambiente de trabajo para no agravar la patología y demás, pues eso hay que cumplirlo. Pero a veces se nos va la mano y eso puede ser una conversación delicada y puede ser un tema difícil a trabajar en estos temas. Esto también lo vamos a ver más adelante. Gestión de peligros y riesgos y de amenazas con la brigada, el plan de emergencia. Esa parte está muy bien conectada, la identificación de peligros y riesgos está muy bien hecha en la mayoría de entidades pues, que he podido trabajar. Pero lo que sí es que tenemos los tiempos son muy prolongados, es decir, nos podemos demorar 2 o 3 meses haciendo un procedimiento que debería estar listo en un mes, ¿sí? En eso sí, y es por eso, es también por la verticalidad de la estructura, ¿no? Pero pues bueno, eso es algo con lo que tenemos que lidiar. Verificación de auditoría, esto casi que es el pan de cada día, casi somos muy buenos, tenemos muy claro que la rigurosidad del cumplimiento de la normatividad pues, se tiene que dar tanto para la auditoría interna como la externa. Ojo, sí pasa que la auditoría externa se puede llegar a quedar muy corta al entender las características de la entidad pública y al entender que la cultura de la entidad pública y ciertas normas que se aplican a otras áreas, pero que confluyen con el sistema de gestión, pues pueden hacer más difícil, como por ejemplo el tema de contratos, puede hacer más difícil cumplir con esos requisitos mínimos en los estándares. ¿Listo? Entonces, es muy importante, si usted es auditor de entidades públicas, externo, tenga en cuenta eso.
¿listo? Tengan en cuenta esas particularidades. La mejora continua. Acá lo único es que no somos muy hábiles identificando cuáles son las acciones que generan más valor a menor esfuerzo. Hacemos mucho durante todo el año, 180 actividades de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando vamos a medir el impacto, cuando vamos a ver realmente si hubo apropiación, si hubo transferencia al puesto de trabajo, si hubo realmente cambios en los comportamientos y en las formas de pensar, ahí nos damos cuenta que no fue tanto, que no fue tan efectivo. Entonces, ahí nos toca ser mucho más específicos al momento de planear. ¿Listo? Bien, ya para terminar, quiero dejar estos 2 minuticos que quedan para el sondeo y para revisar alguna que otra pregunta. Acá les dejo, esto sí se los voy a dejar, esto es más como recorderis de las normas que han ido saliendo ahorita, en finales del 2022 y ahorita 2023. Importante, bueno, pues ya esto se cumplió, pero hasta el 24 de marzo había plazo para el registro de la autoevaluación. La circular externa 052 que ya nos habla de cómo hacer el control de las infecciones respiratorias agudas, también del COVID, pero pues la IRA que viene producto de, toma relevancia a partir de allí. La 3050 que nos habla ya de los procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral. Esto es demasiado importante y los programas de reincorporación son claves en cualquier entidad y obviamente en cualquier empresa. Esto es muy importante. La 026 que solo nos está pidiendo, ojo, actualicen, no se olviden de esto es importante, seguimos teniendo problemas fuertes con esto. Y una sentencia que me pareció interesante traerles, que no se les debe olvidar que la responsabilidad, aun cuando el comportamiento del funcionario haya sido por descuido o por imprudencia y haya sido el causante de la lesión o del evento adverso, la responsabilidad sigue estando también en el empleador. Entonces tengamos ahí cuidado, pues como en no decir como, bueno, a él se le dio todo, se le hizo todo, pero aún así él fue el que incurrió en la falla, aún así hay una corresponsabilidad, ¿ok? Eso es importante. Listo. Entonces voy a revisar acá algunas preguntitas que puedan haber en general para ya dejarlos con el sondeo. Cómo el sistema de gestión está atado directamente al talento humano en las entidades públicas se ve como una rama más y al final lo dirigen a que cumplan eso que mencionas. Exacto, ese es el problema, claro. Ojalá nosotros, yo siempre lo he dicho, el sistema de gestión, los sistemas de gestión deberían ser como una rayita transversal a la planeación, o sea, como que estar ahí al ladito, pero no pertenecer a un área específica o estar ahí pequeñito, porque de alguna forma también el hecho de pertenecer a un área hace que se sienta como que hay ganancia secundaria, valga la redundancia en el uso del término, de esas áreas también. Entonces, por ejemplo, pasa comité de convivencia y talento humano. Ahí hay conflicto, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el sistema de gestión pertenezca a talento humano a veces hace que se dificulten ahí como esos límites en esas relaciones. ¿Qué sugiero yo al respecto? Yo sugeriría eso, que es un sueño que tengo, pero eso no creo que vaya a pasar. Y es que los sistemas de gestión, todos los sistemas de gestión, si hay un SIG, el SIG esté por fuera de todas las áreas, o sea, que no pertenezca como tal a ningún área, sino que sea su propia área y casi que si tiene que pertenecer, pues que esté más del lado desde planeación. Eso sería para mí lo que funcionaría mejor, sobre todo pues en las entidades públicas. Pero este tema es común porque como es gestión del talento y es seguridad y salud, en el talento humano, pues esto es común a tanto público como privado. Esto es así. Entonces, bueno, queridos, entonces gracias por la participación en la acción educativa de hoy. Vamos a estar revisando, como les digo, hoy entramos en calor, pero vamos a estar revisando aspectos más profundos y más técnicos a medida que vayamos avanzando. Sus dudas, bienvenidas. No se olviden siempre de preguntar y de hacer sus consultas acá en el botón de preguntas. Y vamos a estar entonces muy atentos de ustedes. Acá les dejo una bibliografía por si quieren profundizar algunos temas de cultura organizacional sobre todo, y la actualización de matriz legal en la administración pública que pues está en nuestra querida Posipedia. Muchísimas gracias, hagamos el sondeo y nos vemos en la próxima ocasión. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta.
Nuestra primera pregunta nos dice, condición relevante al implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en entidad es A, la supervisión de contratos, B, la asignación de recursos, C, A y B son correctas. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, la supervisión de contratos, un 3% de respuesta. B, la asignación de recursos, un 13%. C, A y B son correctas, un 84% de respuesta. Doctora Dayana, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Listo, muy bien. Pues me gusta que creamos conciencia con el tema de contratos, pero en efecto A y B son correctas. Doctora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Los valores definidos en el sector público son A, compromiso, respeto, justicia, diligencia y compromiso. B, honestidad, transparencia, justicia y diligencia. C, ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, compromiso, respeto, justicia y diligencia, un 34% de respuesta. B, honestidad, transparencia, justicia y diligencia, un 65%. C, ninguna de las anteriores, un 1%, doctora Dayana. Bien, entonces la segunda correcta es la A. Tengan en cuenta que está repetido la palabra compromisos, pero sí, en efecto, es la primera respuesta, está correcta. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La circular 026 de 2023 busca A, actualizar sus políticas, manuales y procedimientos. B, modificar la cantidad de miembros en el comité de convivencia. C, obliga a las entidades a crear herramientas de evaluación. D, ninguna de las anteriores. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, actualizar sus políticas, manuales y procedimientos, un 66%. B, modificar la cantidad de miembros en el comité de convivencia, un 3%. C, obliga a las entidades a crear herramientas de evaluación, un 20%. Y D, ninguna de las anteriores, un 11% de respuesta. Doctora Dayana, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bueno, esta sí es importante precisarla. La norma no está obligando a las entidades a crear herramientas, no, de hecho es una circular, ¿no? No se trata de crearlas, se trata de utilizar las que estén validadas, ojo que no se pueden usar otras que no hayan sido previamente validadas, para hacer la evaluación y el seguimiento al acoso, ¿ok? Ahora, lo que sí hace y que sí es importante es más un recordatorio a la importancia que tiene el acoso laboral. Recuerda las medidas preventivas, recuerda lo que debe tener en cuenta dentro de la política de acoso, o sea, es decir, te está diciendo, ojo, que esto sigue siendo un problema, hay que actualizar, revise sus manuales, revise sus procedimientos, revise su plan de capacitación y sensibilización, porque eso es el llamado que se está haciendo. Sin embargo, no está en este momento, o sea, esa respuesta de obliga a crear, no es real porque no, primero, lo que primero que te dice es, usa las que están validadas, o sea, es decir, no nos vamos a poner a inventar un instrumento que no esté validado para aplicar. Y segundo, no es cuestión de obligación, sino es importante que se haga seguimiento a, ¿listo? Listo. Entonces, es importante que se haga el seguimiento a la norma, a la aplicabilidad de la norma dentro de la entidad. Eso es. Bueno, muy bien. Entonces, con eso ya cerraríamos. Preguntas, check. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por tu acompañamiento en esta acción educativa de tu comunidad de conocimiento. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.